Imaginemos a una persona que va caminando tranquilamente por la calle, sin pensar en nada en particular. De repente comienza a sentir palpitaciones, parece que el corazón se va a salir del pecho, siente un miedo intenso, desesperación, necesidad de salir corriendo. Enseguida nota que le cuesta respirar, se marea, no puede respirar, se queda completamente paralizada. No entiende lo que está sucediendo, pero sí siente que está en peligro. Llamamos ataque de pánico a la aparición repentina de un miedo intenso, acompañada de unos síntomas particulares. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy con Eric Gazzaniga, quien es psicólogo, coach y terapeuta. Bienvenido, Eric, a Abriendo Puertas con Gracias. Nélida. Gracias, muy agradecido de ti, de esta oportunidad de compartir con tu audiencia, contigo y con tu audiencia, un poquito de información relacionada con este tema que es importante por la prevalencia que tiene en la gente, en la sociedad normalmente. Lo que acabas de comentar es a veces mucho más frecuente de lo que la gente sabe, piensa o cree. Entonces, bueno, aquí estoy para servir. Háblanos a nosotros de quién eres tú, de dónde estás hablando y compartiendo en este momento para que sepamos que vamos al mundo entero, como siempre yo digo, de Abriendo Puertas. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Edgar Gazzaniga, soy psicólogo con mención en clínica, tengo una especialización en psicología psicocorporal o en tratamiento terapéutico psicocorporal, también trabajo con hipnosis, soy coach de liderazgo, coach de vida y estoy en este momento en un parque acá en Barcelona, Barcelona, España, esperando aquí dentro de un rato que tengo una paciente que atender y bueno, estamos aquí aprovechando la oportunidad para compartir contigo. Apoyando, abriendo puertas. Muchísimas gracias. Estamos muy honrados de tenerte en nuestro programa. Este tema, Edric, lo traje al programa porque alrededor de muchos años atrás y ahora, hace como 15 días, varias personas se han acercado a mí para decirme que estaban presentando ataques de pánicos. Ellos en general no han sabido manejarlo correctamente y por eso me preocupé y traje el tema a Abriendo Puertas. Entonces me surge la pregunta, ¿cualquier persona puede presentarse con este tipo de ataques tan sencillos de la nada? Sí, la respuesta es sí. Indiscutiblemente que nadie está exento de sufrir en algún momento de su vida una manifestación de este tipo, un ataque de pánico. Si podemos conversar un poquito de lo que es o de lo que significa, en todo caso, porque muchas veces la gente confunde lo que realmente está experimentando. A veces dentro digamos, del complejo espectro que tiene los trastornos o la insalud mental, se presentan muchísimos trastornos diferentes y algunos pareciera que son similares y tiende la gente a confundirlo. El ataque de pánico específicamente como tal es algo que se presenta, o sea, que tiene ciertas características para poder ser clasificado como tal. De todas maneras, creo que más adelante pudiéramos explicarlo un poquito más. Pero pregunta de que si cualquier persona puede sufrirlo, sí, cualquier persona puede sufrirlo. Me gustaría saber eso. ¿Qué exactamente lo produce? Bueno, mira, es tan variado como tan variado es el ser humano. Pero hay cosas que sí son siempre, digamos, una constante. Para que exista un ataque de pánico y pueda ser clasificado como tal, deben darse algunas características previas.
Nosotros los psicólogos trabajamos, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud mental de alguna manera se rige o se maneja con una clasificación que se conoce como el DSM-4, que es el manual digamos, de enfermedades o de trastornos psicológicos y psiquiátricos que puede sufrir una persona. Dentro de este manual hay un capítulo o un espacio para lo que tienen que ver las enfermedades del tipo de los trastornos del ánimo como tal, dentro de los cuales entran varias digamos, clasificaciones dentro de esa clasificación. Actualmente, desde hace unos años para acá, estamos rigiendo con el DSM-5. Cada cierto tiempo, este manual sufre transformaciones, sufre revisiones, y ya en la actualidad el que está vigente es el DSM-5. Hablarte del manual como tal no viene al caso porque no es el tema de la conversación, pero en este manual específico se considera o se llama a lo que normalmente la gente llama como un ataque de pánico, se considera como el trastorno de pánico. Yo te pudiera responder esto más o menos de esta manera. Saber qué es un ataque de pánico es algo muy complejo, pero entonces una de las maneras que tengo yo para saber o para poder explicar, aprender primeramente y luego explicar las cosas, es más o menos desglosarlo. Es como decía Descartes: cuando tengo un problema muy grande, lo divido en problemas más pequeños. Y así voy entonces resolviendo los problemas más pequeños y así vamos bien. ¿Qué es un ataque? Un ataque es algo que viene hacia hacerte daño. Normalmente es algo que viene dirigido a hacerte daño, a causarte un desequilibrio, ¿verdad? Y en cierta forma dañar. En este caso, dañar tu salud, dañar tu estabilidad. Específicamente, un ataque de pánico es un miedo que viene súbitamente y que es muy grande y que tú no lo puedes explicar. Simplemente tú te asustas, comienzas a manifestar algunas reacciones fisiológicas y entonces tú simplemente dices: tengo un ataque de pánico. Pero dentro de la ansiedad como tal, hay muchas veces que tú sientes miedo. Pero eso podemos, no sé, conversarlo un poquito más adelante. ¿Qué es? Es eso, es un miedo intenso que aparece de repente, no sabes por qué, pero tú lo sientes. Tú sientes palpitaciones, tú sientes sudoración, tú sientes a veces resequedad en la garganta, sientes que te asfixias, pero dentro de todas estas cosas siempre hay algo que es más grande. Es un miedo a algo que tú en ese momento no lo sabes identificar, pero en el fondo está el miedo a morirse. Casi siempre, detrás de todo esto está el miedo a morirse. El miedo a morirse. ¿Y hay alguna manera de evitarlo o prevenir o predecir que eso te va a venir? La gente dice muchas veces: es que yo siento cuando me va a dar. Sí. Yo siento cuando me va a dar. Pero ¿cuándo realmente tú sientes que te va a dar? Tendrías que haberlo sufrido o vivido varias veces para tú poder identificar lo que te está pasando. Prevenirlo es un poquito complicado, porque es como que si supieras exactamente cuáles son las causas que lo originan, tú pudieras decir: entonces yo puedo prevenirlo. O sea, es diferente a una fobia, ¿verdad? Que también es un miedo, a veces irracional, pero que casi siempre tiene una razón específica. Tú le puedes tener miedo o fobia a los gatos, a los perros, a las serpientes, a las arañas, y así a muchísimas cosas. Pero tú dices: yo cuando tengo miedo a los perros, yo no me acerco a los perros. Pero en un ataque de pánico, tú no sabes realmente qué es lo que te pasa y no sabes ni siquiera cuándo te va a dar. Pero hay cosas que debemos en todo caso considerar. Un ataque de pánico nunca viene así por así. O sea, hay algo que pasó previamente y entonces luego sucede algo que lo detona. Tú me comentabas que has tenido contacto o que ha habido gente que te ha preguntado sobre situaciones que le han pasado.
Yo te puedo comentar de algunos casos. Normalmente yo, en los casos los hago ilustrativos, o sea, nunca te puedo decir quién es la persona, ni qué le pasaba, ni dónde vivía, ni nada en particular. Simplemente te puedo hacer casos de referencia como cosas que le pasaron a alguna persona y esa persona presentaba tal cosa. A mí me llega un paciente, un chico, ya mayor de edad, un hombre formal, normal, todo, pero el tipo ha estado experimentando, te estoy hablando de que ha estado, no porque sea reciente, ya hace tiempo, pero se presenta a mi consulta y dice que ha estado experimentando un desequilibrio emocional que no lo puede controlar. Simplemente se asusta, se asfixia, le da un miedo terrible y entonces pierde el control. Por supuesto, te imaginarás que un hombre que de repente comienza a sentirse así, la impotencia que debe producirle es tremenda. Bueno, para hacerte el cuento más o menos corto, una historia más o menos corta, como ya sabemos que siempre tiene que haber antes un evento que desencadena esta situación, entonces lo que nos vamos en la terapia es a ver qué fue lo que le pasó. No es el momento de lo que siente en el momento, sino qué fue lo que pasó que sembró en él el miedo y que luego se manifiesta. ¿Te ha pasado alguna vez que tú escuchas una canción y te vienen los recuerdos? Instantáneamente. Instantáneamente. Un olor, una música, una palabra, un tono de voz. Inmediatamente te vienen recuerdos. Memorias. ¿Sí? Entonces hay algo muy particular. Por ejemplo, es algo muy ilustrativo de la situación. Cuando tú vas caminando por la calle y tú escuchas un frenazo, tú escuchas que un carro frena, ¿qué haces tú automáticamente? Sientes así como que te recoges y esperas el golpe. Correcto. Me preparo. Entonces, tú te preparas, ¿ok? Entonces, esas son respuestas automáticas que tú no sabes por qué, pero tú sabes, tú asumes que después del frenazo viene un golpe. La experiencia te dice eso. Algo parecido pasa con esto. Tú viviste un evento, entonces luego, en algún momento, no sabes por qué, pero algo te activa el miedo. Exacto. En ese caso, Eric, nosotros podríamos, tú nos estás guiando a que sencillamente tenemos que buscar la causa que lo originó para poderlo manejar, ¿verdad? Vamos a suponer que ya encontramos la causa y decimos, bueno, antes de eso tuve muchísimo trabajo, tengo 3 meses en esa situación, no puedo dormir. Te voy a explicar algo que me han comentado también. Okay. Y eso fue, vamos a llamar lo que podemos analizar en este momento, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, la causa. ¿Qué tú le recomendarías a una persona en ese caso? Ya encontramos la causa. Bueno, mira, en primer lugar, la causa. O sea, tenemos que llevarlo, como te dije anteriormente, vamos a operacionalizarlo o a instrumentarlo. ¿Qué sufrió esa persona en ese periodo que les fue tan significativo que lo amenaza hoy? Primero, si tenía demasiado trabajo, estaba estresado por una de dos cosas, o por la cantidad de trabajo que tenía, o por algo que a veces nos ataca y no nos damos cuenta, no lo sabemos identificar, que son cosas que están guardadas allí dentro. O sea, pudiera ser que si yo no cumplo con el trabajo, yo pudiera ser despedido. Correcto. Yo pudiera ser sancionado, llamado la atención, y está en riesgo mi estabilidad económica, y entonces sencillamente yo estoy recibiendo, además de la cantidad de trabajo que tengo que hacer, estoy recibiendo una carga emocional fuera de lo normal, ¿sí? Me expongo periódicamente durante un buen tiempo a ese estrés y puede ser una de dos, que durante mucho tiempo estoy acumulando ese estrés y luego que pasa la situación, escucho, por decirte algo, voy caminando, o veo la noticia, en los índices de desempleo en el país aumentaron a tanto % y entonces la recesión, tal y qué sé yo, y entonces allí está el desencadenante. Mi miedo
a quedarme sin trabajo, a quedarme sin sostén, sin base económica, se activa en ese momento y viene el ataque de pánico. ¿Qué voy a hacer yo si pierdo el trabajo? ¿Cómo me meto? Exactamente, tal cual sucede. Entonces yo te quiero preguntar algo. ¿Es considerado el ataque de pánico una enfermedad? Mira, una enfermedad es todo aquello que de una u otra manera altera el estado de salud, o sea, el equilibrio que tiene la persona. Entonces, el trastorno de pánico, o sea, un trastorno es aquello que viene a cambiar o a alterar también ese equilibrio que hay entre la salud, entre el bienestar que puede tener la persona en lo emocional. Entonces, desde ese punto de vista, el trastorno de pánico, no el ataque como tal, porque el ataque es una parte, pero el trastorno sí pudiera ser considerado un tipo de enfermedad. De hecho, está clasificado el trastorno de pánico como algo que puede ser tratado desde el punto de vista terapéutico en los psicólogos. Y te puede sanar. Te puede sanar, claro. O una persona que ha sufrido ataque de pánico siempre va a estar propensa a eso. Mira, te lo puedo referir. A mí me gusta mucho hacer, la gente que me conoce y que trabaja conmigo sabe que me gusta siempre tratar de hacer o explicar los conceptos psicológicos y terapéuticos que son más complicados de una manera lo más fácil posible, o sea, haciendo analogías con cosas que la gente maneja, porque se habla mucho de los problemas de salud mental en la calle. O sea, tú puedes escuchar que cualquier persona te habla de depresión, de ansiedad. Con facilidad. Sí, con facilidad. Es más, la gente hoy día ve que alguien, no sé, está pegando gritos, entonces llega y le dice, ay, no, este es bipolar, o este es esquizofrénico. Diagnostican fácilmente. Sí, sin tener la más remota idea de lo que significa eso. Pero bueno, entonces, volviendo al punto de saber exactamente si una persona puede curarse o no puede curarse, si es un ataque de pánico o es simplemente un miedo o una situación circunstancial, porque lo que pasa es que en psicología también tienes que ver que es un signo, es una característica, un síntoma, es un conjunto, una enfermedad es entonces algo más grande. O sea, cada cosa va en su nivel. Si hablamos de que se puede curar una persona de un ataque de pánico, tendríamos que ver si eso realmente representa lo que es un ataque de pánico y lo que es un trastorno de pánico. Como te comenté anteriormente, para que haya un ataque de pánico, debió haber una actitud o una actividad, perdón, una situación tan estresante o tan traumática, o que lo haya dado pie, haya sembrado la base para que luego se manifieste. Y eso, un miedo de vez en cuando, no es tan problemático, pero cuando se repite, cuando te imposibilita, cuando te inhabilita para hacer tu vida diaria, entonces es cuando realmente es considerado trastorno, entonces cuando es considerado enfermedad. ¿Te puedes curar? Claro que te puedes curar. ¿Estás condenado a vivir con eso siempre? No. Pero ojo, tú necesitas en todo caso, primero yo digo que conocer las cosas, o sea, saber qué es lo que tienes, saber que en un ataque de pánico, a menos que sufras el corazón, no te vas a morir, o a menos que tengas un problema respiratorio, y entonces tú tienes la sensación de que te asfixias, y entonces lo llevas a tal punto a que te puedes trancar la respiración. Pero hay cosas que yo te diría muy puntuales, mira, que no tiene que ver con el ataque de pánico, pero que sí tiene que ver con el ser humano. El ser humano, el cerebro humano, es tan poderoso que es capaz de curar y de matar. Así es sencillo. O sea, tu cerebro siempre trabaja contigo para hacerte quedar lo correcto. Si tú piensas que puedes, tu cerebro va a hacer todo lo posible porque puede. Si tú piensas que no puedes, tu cerebro va a hacer todo lo posible para que tú no puedas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú tienes un ataque de pánico, tú tienes que saber algunas cosas previamente. Tienes que saber que lo que estás experimentando, las consecuencias fisiológicas que estás experimentando, no son necesariamente una causa de muerte, aunque te parezca que sí. Y después, con el tiempo, creo que esa es la pregunta que me hace, ¿se puede curar la persona de eso? Bueno, mira, entrenándose. O sea, lo que tiene que realmente hacer es entrenarse, porque tú puedes comenzar a sentir que te palpita el corazón, que te da, es más,
Y ahí voy nuevamente con lo que es el miedo a morirse. Hay dos miedos muy, muy significativos en esto del ataque de pánico. Uno es a morirse y el otro es a volverse loco. Y son miedos que tiene el ser humano siempre, siempre. Tú le preguntas a cualquier persona, o sea, es algún ejercicio que yo hago normalmente, ¿a qué le tienes miedo? Y la gente siempre te va a decir los miedos que tiene más, digamos, los más evidentes. ¿Sí? Que tengo miedo, no sé, a la serpiente. Ok, pero cuando tú comienzas a indagar qué hay detrás de ese miedo, tú siempre vas a conseguir que hay un miedo a la muerte. Y otro miedo que siempre es característico del ser humano o está presente en una gran cantidad de personas es el miedo a volverse loco, a perder control. Y en ese caso, ¿qué le dices tú que haga? Porque obviamente todos vamos a morir. Esa es la realidad más clara que existe. Eso es lo más seguro que tenemos los vivos. Es lo más seguro que tenemos, pero ¿qué le dices tú en ese momento? Obviamente sí, es algo real, va a suceder en algún momento. ¿Qué le dice Edric a la persona cuando dice que tengo miedo a morirme o a volverme loco? Bueno, mira, si es por el ataque de pánico como tal, ¿verdad? Tú lo que tienes que comenzar a ver es explicar qué es el ataque de pánico. O sea, cuáles son las características y cómo se puede hacer para disminuir el efecto emocional que eso produce. ¿Sí? Okay. Porque si tú me dices, por ejemplo, oye, se me acelera el corazón, tengo palpitación, ¿qué te puede pasar si el corazón se te acelera y tú no tienes un mal congénito del corazón? ¿Qué te puede pasar? Que dentro de un rato tu corazón va a tomar su ritmo normal, porque esa es la forma como él trabaja. Es como cuando te asustas por alguna cosa y luego después de un rato que descansas, que te calmas, se calma el corazón, ¿cierto? Entonces tú lo que tienes que primero que comenzar a ver es a explicarle qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Entonces son varios síntomas, no es uno solo, o sea, son varios síntomas. ¿Qué le explicas a la persona? Mira, se te acelera el corazón, te da sudoración, te da hiperventilas a veces, y cuando tú hiperventilas, tu cerebro no está oxigenándose bien, entonces tú no piensas bien, tú no razonas lo que estás pensando. Porque tú vas a sentir también que te vas a marear de repente porque precisamente tu cerebro no está siendo oxigenado, entonces tú vas a sentir la falta del oxígeno y entonces tú te vas a sentir que estás mareado y que te puedes desmayar en cualquier momento. Entonces cada una de esas cosas te va desencadenando los miedos y cuando tú vienes a ver, entonces tú simplemente, es lo que te digo, pues estás teniendo miedo a volverte loco o a morir. ¿Qué le dices? Calmarse primero que nada. Yo por ejemplo, les digo, empieza a respirar. Respira profundo, pero respira suave. Porque si tú comienzas, entonces inmediatamente vas a hiperventilar. Y si estás, el problema está que cuando tú tratas de respirar y tienes el problema, la sensación de asfixia, entonces te das cuenta de que te es difícil y entonces tú dices, no puedo. Y no puedo te desespera más, te genera más ansiedad, más miedo. Entonces eso es el problema, vas creciendo. Cálmate. Trata de no enfocarte en lo que ya identificaste que te generó eso, ¿verdad? Y entonces tú comienzas a entrar a darte cuenta de que puedes razonar con tu miedo. Tú puedes racionalizar, tú puedes darte cuenta, oye, esto no me va a matar, esto no es la situación que viví hace tiempo, ¿verdad? Pero para eso tienes que por lo menos saber algunas cosas. El caso que te comentaba antes, ¿no? El chico tenía todo este desplome, todo este desequilibrio, porque justamente, otra cosa que se me olvidó comentarte, es que esto normalmente pasa 1 o 2 meses a 3 meses antes de que se presente. En algunos casos un poquito más, depende de la intensidad de la situación. En algunos casos un poquito menos, pero más o menos en ese orden. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Cuando alguien te comienza a sufrir ataques de pánico, ¿qué te ha pasado que sea lo suficientemente estresante o traumático hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses? Y así vas averiguando hasta que llegue y surge un evento que tú puedes manejarlo con lo que estás experimentando. Es magnífico. Nosotros como acompañantes, nosotros que yo no conozco un ataque de pánico, pero me ha tocado acompañarlos. A veces me cuesta un poquito entender, pero lo tienes todo, estás bien, no tienes por qué sentirte así, eres una persona hermosa, por ejemplo, porque sufren de bullying, entonces le da esa ansiedad, porque como que los marginan a las personas. Entonces,
cuesta un poquito como que uno comprender, pero no entiendo cuál es la causa, porque lo tienes todo, no te falta nada. Entonces, ¿qué recomendación para nosotros los que somos acompañantes? Bueno, como te digo, cada caso es muy particular, pero lo ideal en todo caso es poder identificar exactamente, o lo más claro posible, cuál es el caso que tienen delante de ti. Porque eso es lo que te va a decir cómo vas a acompañar. No es igual que tú acompañes, por ejemplo, una chica que se siente, que tú la ves y tiene bonita figura, bonito físico, es atractiva, es simpática, pero ella dice que ella es fea y ella dice que ella está gorda. Entonces, no es igual acompañar a una persona que tiene una distorsión de su personalidad, Realidad. de su realidad. Eso es una cosa que se ve en el espejo y ella se ve gorda. Entonces, tú ves y tú sabes que no es. Entonces, tú no puedes razonar con esa persona igual a como tú pudieras razonar con otro tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque tú estás dando cuenta que hay una distorsión de la realidad, precisamente, porque ella no se está viendo como lo ven, como la ven los demás. Entonces tú le puedes decir, pero si tú eres linda, tú eres bella, pero no te falta nada. Y ella te va a decir, no, pero es que yo no me veo así. Entonces tú tienes que entrar entonces en su óptica. ¿No? ¿Cómo te ves? ¿Por qué te ves? Y más que eso, más que cómo se ve, es ir, como creo que lo manejo, como me gusta trabajar esto. Vamos a ir a los orígenes, vamos a ir mucho más atrás a ver cuándo sembraron en ti Esa ese condición. mensaje, cuando grabaron en tu programa, ese mensaje que decía que tú eras así o que tenías que estar, digamos, en contra de las personas que eran gordas y que eran así. O sea, que tenían ciertas características. Cuando tú comienzas a ver eso, entonces tú vas a ver que siempre va a aparecer por allí alguien de autoridad reconocida por esa persona que, por ejemplo, le dijo ser gordo es malo, o que se burlaban de alguien que tenía esa característica. Estoy hablando de gordo por decir algo, o sea, no sé por qué. En cualquier caso, correctamente. Bueno, Edric, muchísimas gracias por todos esos detalles. Nosotros recibimos dos testimonios que ya Edric los escuchó, o por lo menos uno, y me gustaría en cortas palabras que tú le podrías recomendar a esa persona específicamente. Ella está escuchando en este momento lo que estamos conversando y está a la expectativa de tu respuesta como psicólogo. Bueno, lo primero que pudiéramos hacer es que tome en cuenta esta información que hemos hablado. ¿Por qué? Porque hay algo que solamente le pasa o le pasó a esa persona y que ella puede identificar. Tomando este parámetro que hemos dicho, o sea, considera desde la primera vez que te dio el ataque de pánico, un tiempo atrás, qué situación estresante estabas viviendo para que esté relacionada con esto, ¿sí? O sea, que esté relacionada con el miedo que estás sintiendo. Porque el conjunto de síntomas que experimenta son variados, pero siempre hay algo, o sea, no todos los ataques de pánico son iguales. ¿Sí? No todos dan de la misma manera, no todos dan de la misma intensidad, no todos dan con el mismo temor, o sea, con el mismo, digamos, con el mismo patrón, ¿sí? Entonces, esta persona debe considerar, a ver, ¿a qué le tiene miedo? ¿Y qué pasó un tiempo atrás, un mes, 2 meses, 3 meses antes del primer ataque de pánico? ¿Qué pasó que la estresó de tal manera que posteriormente vivió, escuchó, vio algo que le hizo, que le desencadenó, que le activó ese miedo que había adquirido en ese momento? Lo que pasa es que cuando se siembra el miedo, cuando se captura ese miedo, no necesariamente estás consciente de lo que está pasando. Como te dije, la persona que estaba trabajando mucho y trabajaba mucho y estaba estresada por el trabajo, en ningún momento manifestó o dijo, tengo miedo a perder mi economía, mi solvencia económica. Pero realmente en el fondo está lo que le está teniendo miedo es a eso. Si me botan, si me quedo sin trabajo, si no soy capaz, también pudiera hacer otra cosa que no le hemos comentado, pero que sucede mucho. Es el sentirse no capaz de lograr éxitos. Entonces son estas personas que todo el tiempo se están cuestionando, todo el tiempo creen que lo hacen mal,
Entonces nunca están conformes con lo que están logrando y siempre quieren algo más, pero no es porque no logran, es porque tienen internamente un mensaje que les decía: tú no sirves para nada. Excelente, Edric. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo? Y online haces consultas, porque con esta nueva metodología que tenemos, me imagino que haces consulta online. Sí. Bueno, tendría que en todo caso mandarte el link para que de alguna manera se lo haga llegar en algún mensaje a la persona. Por mi correo pueden contactarme, por el WhatsApp pueden contactarme, por el Facebook también, incluso recibo a veces algunas consultas. Tengo acá en Barcelona poco tiempo, yo vengo de Santiago de Chile, y estoy comenzando, como quien dice acá. Por supuesto que online mantengo la misma plataforma y la misma atención, pero estoy comenzando a adaptarme aquí a estos cambios, ¿no? Pudiera en todo caso hacerte llegar la dirección, los links y el teléfono para que cualquier cosa que se le presente a tu audiencia o a algún conocido, pues pudiera contactarme y yo con todo gusto les atiendo. Nosotros los vamos a colocar en los comentarios. A ustedes, familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Edric, un honor tenerte aquí en Abriendo Puertas, y Abriendo Puertas con Nélida está siempre para ti. Muchísimo éxito. Gracias por esta solidaridad con el mundo entero. Nos vemos en la próxima entrega. Clic y suscríbete. Bye bye. Chao.